Y estamos viendo, mire bien, estamos viendo el mensaje tesoros en el tránsito. ¿Cómo? Tesoros en el tránsito. Tenemos un tránsito acá. Y vamos a llevar tesoros. ¿Qué tipo de tesoros vamos a llevar? Y estamos preparándonos para la muerte, ¿cierto? Amén. Y vamos a leer el relato y vamos a examinar en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. ¿Es malo tener banquetes? No. ¿Es malo tener cosas materiales? No. El problema es que el rico confió en sus bienes y en los banquetes que tenía, y al no confiar en Dios, no le honró y por ende se olvidó totalmente de su prójimo Lázaro. Cuando uno se olvida de Dios, naturalmente se olvida del prójimo. Pero cuando uno adora a Dios y sirve a Dios, entonces, como consecuencia lógica de ese amor divino, sirve al hermano, al prójimo. Pero ¿qué sucede con estos dos? Estos dos llegan a un punto donde tienen que morir. Como todos nosotros, ¿verdad? Como todos nosotros. Llegar al punto de la muerte. No importa si usted tiene, mire lo que dice aquí, vestidos lujosos o si tiene vestidos andrajosos. Cualquiera de los dos tipos de vestido que tenga usted, al sepulcro vamos a ir. ¿Sí o no? Al sepulcro vamos a ir. Y es lo que dice el verso 22. Resulta que murió el mendigo. Y aquí viene lo chévere. Hemos hablado de qué se siente morir, ¿cierto? ¿Cuál es la experiencia cuando usted ya está en el umbral de la muerte? Cuando cierra los ojos, cuando el último aliento lo dé y usted ya no vea ni sienta y lo que escucha se va apagando poco a poco hasta no oír nada. La Biblia declara que hay ángeles. Ángeles. Los ángeles son seres espirituales y son enviados, según Hebreos, el autor a los Hebreos nos dice que son seres espirituales servidores de Dios para nuestro beneficio. Uno de los roles entonces que cumplen, según aquí podemos ver, uno de los roles o funciones que tienen los ángeles, que significan mensajeros, es llevar el espíritu hacia el lugar de descanso. Mire bien, dice el 22, murió el mendigo y los ángeles, ¿quiénes? Los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Este lugar, el seno de Abraham, lo que está indicando es un consuelo. O sea, Abraham lo abraza y lo tiene en su seno, en su pecho, lo está abrazando. Este lugar se llama paraíso. La palabra paraíso significa parque. Así que imagínese usted un lugar de esparcimiento. Imagínese usted un lugar que a nosotros tal vez nos gusta ir de picnic. O sea, un campo, unas colinas. A veces la hermana Lilian, por ejemplo, comparte unas imágenes chéveres de unas montañas de Suiza, ¿ya? De Suiza. ¿Y qué paisaje más? Y abajo están esas colinas verdes, con flores,
Imagínese usted así el parque, porque eso significa paraíso, parque. Entonces, los ángeles llevan al espíritu de la persona que murió en Cristo. ¿Y cómo uno sabe que murió en Cristo? Lázaro, porque es contado por Jesús. Y cuando cuando Abraham habla con el rico, dice, a Moisés y los profetas tienen. Y Moisés y los profetas, ¿de quienes hablaban y daban testimonio? De Jesucristo. ¿Ya? De Jesucristo. Entonces el Lázaro, el mendigo, creyó en las promesas de la ley, en las promesas de los profetas. Así un judío tenía que vivir mientras no aparecía el Mesías. Mientras Jesús no llegaba a la escena, entonces un judío fiel y devoto debía ser obediente, cumplidor, pero poniendo la fe en Jehová, poniendo la fe en ese Mesías que había de venir. Entonces, cuando uno está en Cristo y muere, los ángeles lo llevan, lo trasladan a un lugar que no podemos nosotros ubicar en el espacio-tiempo, porque es espiritual. Pero que lo llevan, lo llevan. Así que imagínese usted, cerrando los ojos, ver a esos ángeles acompañándolo a usted. Mire qué interesante. ¿Y cómo son los ángeles? Bueno, en la Biblia aparece como varones resplandecientes, vestidos de blanco. Algunos con alas, otros no. Pero muchas veces son varones con vestiduras blancas, brillantes. Y obviamente la gente que los miraba se sorprendía. Esos son los seres enviados por Dios para cuando usted y yo ya no estemos respirando en este planeta. Entonces, el Espíritu es acompañado por los ángeles. Los ángeles se lo llevaron para que estuvieran al lado de Abraham. Entonces, cuando usted y yo nos muramos, ¿qué esperar? Esperar el gozo y la alegría de que Jesús se levanta como Esteban, ¿verdad? Como con Esteban. Y que lo va a recibir enviando ángeles que lo escolten a usted. Algunos expertos creen y piensan que obviamente hay seres espirituales de maldad. Porque aquí vemos que los ángeles llevan a Lázaro, pero no aparece que alguien lleve al rico. Porque dice, también murió el rico y fue sepultado. Pero no hubo acompañamiento. Mire, o sea, no hubo consolación. No hubo alguien que esté. Qué terrible estar solo, ¿cierto? Y peor cuando uno está en agonía. Todos los que se están muriendo dicen, yo quiero que esté alguien a mi lado. Y las personas se sienten mejor y pueden morir más en paz. Y como hablamos del rico que tenía esa sed todavía, igual, es una persona que va a un lugar y nadie lo acompañó. Pero ¿por qué entonces al cristiano se lo acompaña por ángeles? Porque algunos expertos dicen que hay seres espirituales de maldad acechando el alma. Entonces los seres espirituales llamados ángeles enviados por Dios nos escoltan para protección. Para protección. Dígame. Correcto. Mire que, ¿por qué al rico nadie lo acompañó? Nadie lo acompañó. Creía que solo él era nada más en la tierra. Correcto. No había otro que sustituyera a él. No, por eso estamos en la tierra, tenemos que, porque yo vine a servir, no que decir mal de mí, tenemos que servir nosotros. Porque manos que dan, dice el Señor, nunca estarán vacías. Ahora, ¿qué pasa con ese varón? Que él muere. Pero ¿por qué nadie lo toma en cuenta? Porque este creía que solo él era por su riqueza que tenía. No es que dice que se vestía con ropa de cara. Y el otro comía
la migaja que caía de la mesa. Correcto. Entonces, al morirse, entonces llega al seno de Abraham, dice la Biblia. Correcto. De que y al otro se estaba quemando. Dice que le pasaba dice, toda la punta de los dedos porque estaba quemando. Correcto, ahí lo vamos a leer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estaba quemando? Porque en vida era caño, era duro, de la mano, no quería mojar nada. Y entonces por eso el Señor no llegó como Abraham, que llegó al seno de Abraham. ¿Cómo es? No llegó pues el pobre. Correcto, sin la compañía. Sí. Es correcto. Que nosotros aquí en la tierra tenemos que servir al necesitado, porque ahí es donde el Señor se complace en nosotros cuando servimos a que necesita. Mire bien, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver cuando fallece una persona, la caravana. Y entre más importante sea esa persona en el mundo, vamos a ver eso, lo espléndido. Pero usted aquí se está dando cuenta que la Escritura declara que el rico, por muy rico que fue, nadie lo acompañó. Menos en la parte oscura y espiritual. Eso significa que usted puede ver hoy en día los desfiles cuando una persona importante muere, pero si esa persona no estuvo con Cristo Jesús, usted ya sabe que se fue sola, sin ningún acompañante espiritual. En cambio, Lázaro fue escoltado por ángeles de Dios para ser llevado a un lugar. Mire bien, y aquí podemos ver también la necesidad de la escolta, de que uno dice, bueno, ¿y a dónde va uno después? Pues no se tiene usted que preocupar, porque lo van a llevar. Ya. No necesita un mapa, no necesita usted ir. ¿A dónde voy? No hay falla, lo van a ir a traer. ¿Ya? Entonces no tiene que saber cuál es la ruta. No necesitamos saber cuál es el camino, porque nos van a llevar. Dice aquí, y estando en el Hades, versículo 23, en medio de sus tormentos, y hablamos que era el Hades, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Este no tuvo el agua de la vida de Jesús. El rico no probó un agua que saltase para vida eterna. Y por eso seguía sintiendo sed, aunque no necesitara, porque el cuerpo no lo tenía. Mire bien qué interesante esto. Y esto me recuerda, haciendo un poco de alusión a un mito griego también, de un personaje llamado Tántalo. Tántalo era, en la mitología griega, alguien que fue castigado por los dioses por codicioso. Y entonces él estaba en el inframundo y por más de que quería alcanzar comida, fruta, se le alejaban las cosas. Por más de que quería alcanzar agua, se le alejaba el río. ¿Y esto qué significa? Que el rico está experimentando una necesidad que por más que quiera satisfacer, nunca podrá satisfacer. Y esto es muy interesante porque también nos muestra nuestra realidad. La realidad del ser humano, aunque vivo en esta tierra, pero sin Cristo, eso es lo que vive haciendo. Vive buscando cosas, ¿sí o no? Para satisfacer un vacío, para satisfacer una necesidad. Las personas hedonistas, por un lado, buscan comer y comer para satisfacer un vacío. Comer o beber, experimentar con el cuerpo, satisfacer sus deseos de la carne. Y por otro lado están los materialistas, que se afanan por comprar. Compran y hasta se endeudan y pierden sus empresas
porque quieren vivir una vida cómoda o de lujo, de estatus. O sea, ser un hombre, un joven, un viejón fachento. O un joven, una chavala, una mujer o una señorona fachenta. Mire, pero ni el materialista ni el hedonista logra llenar su vacío del alma. No lo logra satisfacer. Solo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solo Cristo. Entonces, como el rico quiso, si ustedes se fijan, el rico es tanto hedonista como materialista. Porque hedonista porque le gustaban mucho los banquetes, ¿se fijó? Eso significa que le gustaba comer y comer bien. Le gustaba celebrar. Y también, dice la Biblia, vestía lujosamente. O sea que era materialista, era de los dos. Era hedonista y materialista. Pero ahora se encontraba en una situación donde no podía saciar ni siquiera su sed. Su sed. Entonces, Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Quiere decir que Abraham le dice al rico, ustedes, el rico no está solo, hay más ahí. ¿Ya se fijaron? Hay más gente ahí. No solo está el rico. Hay más gente, porque le dice, ustedes no pueden pasar para acá. No le dice, tú no puedes pasar para acá. Le dice, ustedes, porque habían muchos. Significa que en ese lugar hay mucha gente, amados hermanos. Así como también en el lado donde estaba Lázaro y Abraham, había gente que no podían pasar de ningún lugar. ¿Qué quiere decir la historia cuando dice que hay un lugar, hay un abismo que impide que pasen de un lugar al otro? Significa que una vez muerto, nuestro destino es sellado. Una vez muerto, no hay forma de cambiar las cosas. Una vez muerto, no hay manera en pasar. Por eso es que hay un abismo ahí. Por eso es que Abraham ahí le dice, nadie puede pasar para allá, porque ya no puedes cambiar tu destino. Ya no puedes cambiar. Tú has venido a ese lugar y es algo permanente, porque no puedes cambiarlo. No puedes. Entonces, imagínense, el rico al enterarse que no puede cambiar su destino, porque no puede pasar al otro lado, ni nadie puede pasar a donde él está, responde, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, que lo mande de vuelta a la tierra, que de nuevo resucite, que tenga vida, que se aparezca. ¿A dónde está su padre? Ya sea resucitado o en espíritu, pero el punto del rico es que lo mande a Lázaro a donde está su padre. Mire, mándalo a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere decir que él tenía 5 hermanos que aún seguían vivos. Él estaba muerto y los 5 hermanos todavía estaban vivos. Entonces, cuando él se da cuenta que no tiene opción por él mismo, entonces piensa en sus hermanos, piensa en su familia. Como todos nosotros pensamos en nuestra familia, en nuestros familiares que aún no están con Cristo. Y pensamos y decimos, si hay alguna manera para evitar que ellos lleguen al infierno. Pero en este caso no están en el infierno, porque el infierno es el lugar definitivo eterno, pero este es el lugar temporal mientras nosotros estamos todavía acá. Entonces, dice acá,
para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó. Mire bien, escuche bien esto que va a decir Abraham. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. ¿Qué significa esto en tiempos de Jesús? Son judíos que tienen la ley, Moisés, y tienen a los profetas. Tienen a Isaías, Jeremías, tienen a Ezequiel, Daniel, a Sofonías, Zacarías, Nahum, Miqueas, Oseas, Joel, Amós. A todos los profetas los tiene. ¿Qué dice aquí Abraham? Que la gente que está en vida, la única forma de no ir a ese lugar es con la palabra de Dios. ¿Ya se fijó? No está diciendo que Dios los va a cambiar. Porque a veces yo he escuchado, hay que orar a Dios solamente para que Dios lo llame o lo toque. Es que Dios no lo va a tocar si no es por su palabra. ¿Ya se fijó, amado hermano? Dios toca a la gente cuando habla la palabra a esa gente. Ahí toca a Dios, pero Dios no toca sin la palabra. Dios toca con la palabra y a través de su palabra, pero no sin la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene una hija rebelde o un hijo que no es cristiano, o es vicioso, o es un familiar que no quiere nada con Dios, Dios no lo va a tocar jamás si no es por la palabra de Dios. No funciona así, de que yo voy a orar para que Dios toque a mi hija que está ya de rebelde, pero esa hija nunca escucha palabra de Dios. Eso no va a pasar. Porque Abraham dice acá, a Moisés y a los profetas tienen que les hagan caso a ellos. Dice ahí, que les hagan caso. O sea, la persona tiene que ser confrontada con la palabra y esa persona tiene que obedecer al evangelio. Solo así. No hay otra forma de evitar el lugar donde estaba el rico. No hay otra manera. No hay otra forma. Entonces, ¿cómo prepararnos para la muerte? Hacerle caso a Moisés y a los profetas. Y hacerle caso a Moisés y a los profetas es hacerle caso a Cristo. Porque Cristo es de quien hablaban Moisés y los profetas. ¿Sí o no? Moisés y los profetas apuntan a Cristo Jesús. Hablan de Jesús. Las escrituras, dice, en ella tienen la vida eterna, dice Jesús, porque dan testimonio de mí. Entonces, cuando Abraham le dice a los profetas tienen y a Moisés tienen, porque eso hablan de Jesús, el dador de la vida. Entonces, solamente de esa manera es que podemos prepararnos, amados hermanos. ¿Cómo prepararnos? Mire bien, y por eso cada mensaje es una respuesta a esto que está aquí, ¿ve? La muerte, el final del viaje, ¿cómo prepararnos? Entonces, cada tema dominical es una respuesta a esta pregunta de cómo prepararnos. Haciendo caso a los que testifican de Jesús. Pero no lo va a tocar Dios. Dios la va a tocar de alguna manera. No, es clara la Biblia. Háganle caso a ellos, o sea, a Moisés y a Abraham. Que tus hermanos, Abraham le dice al rico, que tus 5 hermanos le hagan caso mientras están con vida a la palabra de Dios. Así es que pueden evitar venir a este lugar. Pero no es porque los va a tocar Dios y ahora sí me tocó. Me siento tocado por Dios, ahora sí me voy a bautizar. No, es que quiero bautizarme, no es que me toca Dios. Es que yo elijo hacerle caso a la palabra porque creo que esto es cierto. Porque si yo no creo que es cierto, entonces no voy a sentir ningún toque. No voy a tener necesidad de nada. Entonces, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. O sea, el rico parece que estaba consciente de que sus 5 hermanos eran testarudos.
Ya, eran tercos a la palabra. Eran tercos a que alguien les hablara. Eran estos 5 hermanos personas que no iban a la sinagoga y no escuchaban la lectura de la Torá, porque claramente dice, no les harán caso. Entonces, o puede que fueran a la sinagoga y oían, pero no hacían caso. O puede que no iban a ninguna sinagoga y menos que hicieran caso a lo que Moisés en la Torá y los profetas dijeran. Entonces, ya los conocía. Eran personas que no eran obedientes a Dios. Eran personas que no eran piadosas y sí religiosas, pero no hacían caso a lo que decía la palabra. Entonces, el rico le dice, no van a hacerle caso a eso. Pero, aquí hay una oportunidad, mire bien, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Oiga la lógica del rico. Lo que el rico está diciendo es que sus hermanos se van a arrepentir de su vida mala si a alguien se le aparece de la tumba, solo así. Como que el rico está diciendo, yo sé que son tan tercos que solo con un estudio de la escritura no van a hacer caso. Pero si se les aparece un espanto, sí. O si alguien ha resucitado, ahí sí van a creer porque va a ser algo tan fuerte e impactante que es lógico que ellos sí se arrepientan. Y verdad que tiene sentido eso, ¿verdad? Tiene sentido de que a alguien muy terco le aparezca un espíritu o un fantasma o alguien que murió y se hizo constancia de que murió y ahora se le aparece. Que se arrepiente esa persona, que diga, uy, me salió un espíritu. ¿Qué te pasó? Ahora sí voy a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque me están asustando en la cama. Ajá. A veces yo me he fijado en eso. Que una vez una pareja me dijo que llegara a la casa a orar porque habían como que espíritu y esto y lo otro. Pero ni aun así buscaban de Dios o se bautizaron. Aunque yo no hice ningún exorcismo de la casa tampoco. Les expliqué de que nosotros normalmente no acostumbrábamos a hacer ese tipo de cosas, porque al final investigando, pues no era nada de espíritu sobrenatural, sino que eran cosas que nada que ver. Como aquí, por ejemplo, en este local, en este edificio, cuando yo vine me decían un montón de cosas. De que salió una niña ahí. Niñas no salen ahí. El que sale es Diego cuando acaba de orinar él. El niño, es ahí sale él después de orinar. Pero una niña no sale. Ya. Que sale y uno se queda aquí y de repente, pero también hay cosas de que a algunos les salen y a otros no les salen. Por ejemplo, a mí nunca me han salido cosas, fíjese usted. Nunca he visto cosas. El diablo es astuto, dice. Yo nunca he visto cosas, fíjese, increíble. Y yo siempre lo he comentado así. Yo he dado testimonio así de que yo creo que el diablo no me sale porque no, yo no digo así, sino que yo digo que yo creo que el diablo no me sale porque el diablo sabe algo que yo tengo en mi mente de la universidad, que soy bien racional. Ya, bien racional y con un espíritu científico. Entonces, en la universidad hubo un momento, mire bien, hubo un episodio breve, pero no tan extenso, de que yo llegué a dudar de la Biblia, llegué a dudar de las cosas de Dios, llegué a dudar de lo espiritual, de lo sobrenatural, y solo era ciencia. Entonces tiene sentido que el maligno no se aparezca para que luego diga, bueno, para que tarde o temprano caiga en incredulidad este hombre, ¿ya? Para que se vuelva un incrédulo. Entonces tiene sentido y tiene lógica. Pero hablando del rico de vuelta, el rico
dice, si les sale el muerto, a mis hermanos se van a arrepentir. ¿Cuántas personas dicen eso? Cuando le pase algo, muy parecido a lo que ya mencioné, Dios lo va a tocar. Oro para que Dios lo toque. Entonces, la gente cree que Dios va a hacer algo sobrenatural para tocar a esa persona y para que se arrepienta. Eso no funciona así. Aquí la Biblia no dice eso. No dice eso. No lo va a tocar, no lo va a empujar. No espere que Dios mande una fuerza, como el rico esperaba que hiciera, que resucitase a alguien para que usted lo vea y se bautice. No es así. No espere que Dios mande una fuerza para que de repente usted esté en la silla, lo levante en peso y ¡pum! Y luego lo voltee para la pila del bautisterio y lo empuje y se vaya a bautizar. Dios no va a hacer eso. No lo va ni a empujar, ni mandar una fuerza, ni tocar nada, ni mandar un muerto, ni mandar un resultado, nada. ¿Por qué? Por esto, mire. Si Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y aquí yo me puse a pensar, ¿por qué está diciendo eso Abraham en la historia de Jesús? ¿Por qué está diciendo? Si parece muy lógico que alguien, si se le aparece a alguien, sí se arrepiente, pero ¿por qué aquí dice que no, que eso no pasa? Porque así, amados hermanos, no pasa. Yo me he fijado en algunos videos de TikTok donde algunos no tienen explicación y otros son chistosos, son de broma, donde están en una vela y entonces la persona se levanta y todos corren despavoridos. Ajá, entonces mire bien, ¿por qué no se alegrarían por ver al que está vivo, verdad? Porque en la lógica humana eso no cabe. No es normal. Por eso, si alguien se levanta de un ataúd en una vela, hay un montón de desesperación y se comienza la gente a tener temor, porque no es lógico eso. Entonces, lo que está diciendo la palabra aquí es una razón de por qué una persona no puede arrepentirse con esto, porque la mente no funciona así. La mente no funciona de esa forma para poder arrepentirse. Y lo vamos a entender más cuando usted entiende lo que significa la palabra arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Mire qué interesante. Dice aquí, entonces sí se arrepentirán. Lo que está diciendo el rico es, mis hermanos se van a arrepentir si les aparece un muerto. Pero ¿por qué no es posible? Abraham les dice, no, eso no es posible. ¿Saben por qué? Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Eso significa arrepentimiento. Cuando el rico dice, se van a arrepentir, lo que está diciendo es, van a cambiar de forma de pensar. No, no van a cambiar de forma de pensar. ¿Sabes por qué? Porque la forma en que tú piensas ahorita no cambia porque un muerto se te apareció. Si un muerto se te aparece, te vas a asustar, pero la forma de pensar seguirá siendo la misma. ¿Ya? Solo te vas a asustar, solo va a haber un acalambramiento, pero la forma de pensar no va a cambiar por un susto. No va a cambiar por, uy, me pasó esto. Es por eso que si usted no está en Cristo y de repente usted mira que se va de este mundo, Señor, perdóname, no funciona así. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere arrepentimiento y eso significa cambio de mentalidad. ¿Y cómo cambia la mentalidad de una persona? Mire, ¿cómo cambia la mentalidad de una persona? La mentalidad de una persona cambia cuando sucede algo y reflexiona y dice, descubre evidencia nueva. Cuando descubre evidencia nueva, entonces dice, ve, yo creía que allá
en el Maxipalí era más caro. Y vi, y es cierto, es más caro. No, por ejemplo, no, es más barato. Ahora ya cambió su forma de pensar. ¿Pero por qué cambió su forma de pensar? Porque hubo una reflexión. Entonces, cuando un muerto se le aparece, no funciona de que se va a arrepentir, porque no ha cambiado su mentalidad. Si le pasa un accidente, ¿cuántas personas han tenido, por ejemplo, un accidente? Ay, Señor, de repente están en el hospital, están llorando, pidiéndole a Dios, ahora si yo salgo de esto, voy a servir a Dios. Y no cambian. Ay, están presos y de repente, ay, Señor, necesito salir. Salen, dan testimonio aquí y al siguiente domingo no vuelven. Sí, no volvieron. Una vez que pasó eso hace rato. Agradecido porque había salido de la cárcel. Pasó a dar testimonio, no volvió. Porque así no pasa. El arrepentimiento no sucede porque te pasen cosas o porque Dios te empuja o porque hay algo en el corazón o porque un muerto te salga. No. ¿Saben cómo sucede el arrepentimiento? Por la palabra de Dios. Viene el arrepentimiento cuando usted escucha la palabra y entiende que Dios le dice cambia esto y cambia lo otro. Entonces usted conscientemente cambia esto y cambia lo otro y cambia su forma de pensar y usted dice, yo pensaba de esta forma, ahora ya no voy a pensar así, voy a pensar como aquí me está diciendo que tengo que pensar. Ahí eso se llama arrepentimiento. Eso es cambio de mente, metanoia. Pero si solo le aparece el muerto, usted no va a saber qué cambiar, ¿verdad? Usted no va a cambiar su forma de pensar, que eso es lo que significa arrepentimiento, con el espanto, sino que necesita la palabra para que la palabra le diga qué está mal y qué está bien. Y ahí está el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambiar la mala forma de pensar o equivocada que tenía o errada que tenía yo por una forma de pensar acorde a lo que la Escritura me dice. Entonces voy a cambiar. Entonces mi vida va a ser transformada. Por eso es que Abraham les dice, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Tampoco. No va a pasar eso. ¿Saben por qué? Porque la gente se convence solo cuando quiere dejar lo malo y hacer lo que aquí le dice y ya nada más. Pero si la gente no quiere convencerse, aunque esté la Escritura enfrente de ellos, no van a dejar la forma de ser a como son. Y la forma en cómo piensan no la dejan. Insisten en su pensar. Insisten en sus creencias. Insisten en su mentalidad. Y dicen, no, es que yo creo esto. Y se cierran en eso. Entonces, el muerto no los va a hacer cambiar de parecer. No los va a hacer cambiar de parecer. Imagínese si usted es católico y de repente le aparece el muerto. Con que le haya aparecido el muerto va a cambiar su forma de pensar y entender, hombre, me ha aparecido un muerto. Ahora entiendo que el bautismo no es de bebé, sino de grande. ¿Verdad que eso no lo llega? Esa conclusión no la llegaría solo con que se le apareció el muerto. Esa conclusión la llega cuando estudió la palabra, ¿cierto? Ahí llega la conclusión. Entonces ahí cambia la forma de pensar. Ahí entonces cambia la forma de ver las cosas. Amados hermanos, el rico vivió en lino fino, en lujo superficial, mientras Lázaro vivió el dolor profundo. ¿Cuál es la lección que Dios me está dando en Jesús acá? La verdadera riqueza es la capacidad de ver al otro. Pero como éste no hacía caso a Moisés y los profetas, olvidó a Lázaro. El rico tenía ceguera, no vio a Lázaro a su puerta. Su tesoro fue el consumo. El de Lázaro fue la espera en Dios. Mire. Así que cuando nosotros entremos al tránsito, ¿cómo será? Ahora ya sabe cómo va a ser. Imagínese, pero no como una oscuridad, sino como un despojo de todo el sufrimiento.
Así como Lázaro sufrió en vida, pero ahora estaba siendo consolado. Lo llevaron los ángeles escoltado y ahora estaba siendo satisfecho. Mire, cuando lleguemos a este momento de nuestra muerte, amados hermanos, es como mudarnos a otro lado, pero sin maletas, porque nada tenemos que va a pasar ese trecho, ¿cierto? Nada podemos llevar, ¿verdad que sí? Nada podemos llevar. Correcto, nada podemos sacar, nada, porque en la eternidad lo que valió o lo que valdrá será si usted hizo caso al testimonio de Jesucristo. Mire bien. Entonces, la pregunta es de reflexión, ¿qué parte de su tiempo hoy está anclado en lo eterno? ¿Y qué parte de su tiempo está anclado en lo temporal? Si hoy fuera tu tránsito, si hoy fuera el día de su muerte, ¿tu alma tendría activos espirituales o solo deudas? Identifica quién es el Lázaro que está en tu entorno para no ser como el rico. Identifica a quién de tu hermano o hermana en Cristo tiene alguna necesidad para que no tengamos ninguna ceguera y le ayudemos y le apoyemos y oremos por él y por ella. No esperemos, amados hermanos, el hecho de nuestra muerte para visualizar el destino. Desde ya visualice cómo va a ser, pero preparado, viviendo fiel, no deslizándose, no diciéndose voy a irme a vender el domingo. No, voy a ir a visitar a mi hermana o a mi hermano. Y si ese día Jesús se aparece, usted es muy confiado. ¿Sí o no? Es muy confiada. Se confía mucho, pensando que el Señor no viene todavía, pensando que el Señor no lo llama todavía. Pero hay que estar listo. Amén. Hay que estar preparado. ¿Sabe qué es estar listo y preparado? Es pensar que ahorita viene ya. Eso es estar listo y preparado. ¿Sabe qué es estar listo y preparado? Es pensar que hoy me voy con Él. Así de listo significa, así de preparado. Pero si yo pienso que Jesús todavía no viene y que todavía tengo la vida por delante, le prometo que no voy a estar tan preparado. No voy a estar pensando mucho en preparación, pero por eso estamos hablando de esto. ¿Cómo prepararnos? Ah, Jesús viene de dentro de... o todavía no, si estoy joven, dice usted. ¿Cuántos años tiene? 70. Está joven, ¿verdad? Correcto. Y entonces, y no está preparado todavía o preparada. Y el adolescente también piensa que tiene toda la vida por delante. Mentira. Y gracias a Dios que cuando tenía 14 años de edad sentía que si me moría me iba al infierno. Pero pregúntenle a otros jóvenes y adolescentes con 14 años de edad, no piensan que se van a morir. Pero yo sí pensé que me iba a morir. Y por eso es que me bauticé, con temor, porque pensaba que me iba a morir. Si yo no pienso que me muero, yo digo, no, yo no necesito de Cristo ahorita, todavía no. ¿Cuántos necesitan de Jesús? Amén, todos necesitamos de Cristo. Así que, amados hermanos, el Señor hoy nos llama a vivir una vida fiel y de preparación, de ayudar a los Lázaros que estén cerca de nosotros. No los olvidemos, no vaya a ser y que nos pase como el rico, que por no tener el amor de Dios no le ayudamos a Lázaro. Vamos entonces, amados hermanos, a invitar a nuestro hermano Luis que pueda pasar y presidirnos en la cena del Señor. Gracias.
Bien, mis amados hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios.